Hola jóvenes, buen día. Hoy les voy a hablar de la herramienta de aprendizaje con base en problemas o ABP y abordaremos el primer punto que es análisis del problema y con solo 5 pasos podremos definir nuestro problema de estudio. Mi nombre es Omar Bonifacio Carrón Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. No se les olvide suscribirse y tocar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de las actualizaciones de la clase de Fundamentos de Investigación. Muy bien, entonces iniciemos con el análisis del problema. El análisis del problema consta de 5 sencillos pasos que les voy a explicar a continuación. El primero es, definan claramente el problema y entre paréntesis parámetros. 2. Criterios para una solución exitosa y entre paréntesis lista. ¿Qué sabemos para resolver el problema? Sería el 3. 4. ¿Qué sabemos sobre el problema? Lista, restricciones, alcance, contexto. Y finalmente 5. ¿Hay alguna suposición que debemos hacer? Muy bien, entonces iniciemos. Definir claramente el problema. Parámetros. Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva. Para darles algunos ejemplos, si nos basamos en los parámetros habituales, resultará imposible comprender esta situación. El paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. Estamos investigando, pero no hay parámetros que nos permitan establecer una relación con el caso anterior. La actuación del equipo en el torneo local es el mejor parámetro para realizar un pronóstico sobre su participación en el campeonato mundial. Estos son ejemplos del significado de los parámetros. Muy bien. Ahora, en esta parte es crucial entender que los ingenieros no solucionamos problemas. Encontramos problemas, los definimos y solamente después de esto los solucionamos. Es decir, podemos ver problemáticas donde los demás no. Seguidamente, en este punto de definir claramente el problema, a pesar de que tengamos la necesidad por el proceso formativo que hemos llevado desde la primaria y hasta la formación profesional de presentar una solución del problema, debemos enfocarnos primero en presentar la problemática y abstenernos en todo momento de presentar alguna solución. También debemos de presentar parámetros y mediciones numéricas que nos permitan dibujar el problema con precisión. Debemos de presentar la problemática, definir claramente las causas y los efectos que tiene esta problemática. Por ejemplo, este trabajo lo rescaté de uno de mis alumnos y dice, el mantenimiento a una empresa en general, así como en sus equipos, es de suma importancia para poder desarrollar productos con calidad. El problema que hoy les vengo a presentar es acerca de una empresa farmacéutica en Guadalajara, Jalisco, que están teniendo problemas con tiempos de inactividad y pérdida de producción, quedando así mal con el cliente en distintas ocasiones. Si se fijan, aquí abordamos algo de contexto, quiero que lo tengan en cuenta para más adelante. La empresa tiene 5,000 empleados y no puede bajar sus ventas menos de 10 millones de pesos por ejercicio fiscal. Las pérdidas que se tienen anualmente son por 2 millones de pesos anuales. Si se fijan en este ejemplo y continuando con el ejemplo de mi alumno, ya estamos definiendo parámetros, 5,000, 10 millones de pesos, 2 millones de pesos, todo esto son parámetros que nos permiten entender la problemática y dibujarla. Ahora abordemos las causas. Sobre la base de las consideraciones anteriores abordaremos las causas que hicieron que la empresa farmacéutica tuviera este tipo de problemas. Para comenzar, la empresa carece de capacitación al personal, capacitación que los instruya a poder ellos mismos realizar los mantenimientos preventivos a la maquinaria para así reducir el tiempo que se pierde en traer personal de afuera para que realice dicho mantenimiento. Otro de los problemas que tiene esta empresa es la falta de normas de seguridad e higiene. El problema grande es que algunas de ellas no las emplean y son de vital importancia tanto para la protección del personal como de los equipos. En la organización hay falta de mantenimiento, especialmente en la maquinaria, debido al tiempo de pérdida que ésta genera, puesto que en algunas ocasiones tiene que parar la línea de producción para cumplir con el objetivo, pero al mismo tiempo fallan con el cliente por el retraso en la entrega del producto. Existen también fallas en los equipos, ya que estos no tienen el uso adecuado, así como la limpieza correspondiente. Si se fijan, esta es una serie de causas que están originando la problemática. Ahora vayamos a los efectos. Respecto a los efectos de la ineficiencia de la maquinaria
y los riesgos de seguridad que se tienen, primero que nada, los empleados desgastan la maquinaria y se producen costos de mantenimiento y pérdidas por paro de producción. En segunda instancia, tenemos los riesgos de seguridad de los trabajadores y equipos, que se producen en accidentes laborales, incapacidades y demandas laborales. En consecuencia de lo anterior, obviamente hay fallos en la maquinaria, así como paros en las líneas de producción, generando retrasos en las salidas del producto terminado. Para dar continuidad, no se cumple con la calidad deseada y esperada por el cliente. Las cancelaciones cuestan tiempo y dinero, materiales y pagos de garantías. Con esto se pueden ver ustedes los efectos que este alumno presentó. Ahora yo les hago la pregunta. ¿En algún momento presentó alguna solución? ¿Pueden ver ustedes que esto es un problema real? ¿Se vieron reflejar las causas y los efectos? Perfecto, así es como se presenta un problema. Ahora pasemos al punto 2. Criterios para una solución exitosa. En este apartado vamos a dictar a modo de lista todos los criterios que consideremos dan solución a nuestro problema de investigación. Aquí no deben delimitarse en los criterios que consideremos solución a la problemática, al contrario, debemos de agotar todos los criterios que consideremos dan solución al problema. Ejemplo, crear un departamento de calidad, capacitar al personal en higiene y seguridad industrial, actualizar la maquinaria, contratar personal para mantenimientos específicos. Estos son algunos ejemplos de todos los criterios que tienen que agotar que ustedes consideren solución a la problemática. Siguiente punto. ¿Qué sabemos para resolver el problema? Tengan en cuenta que son un equipo heterogéneo de ingenieros y que cada uno de ustedes suma todas sus capacidades y habilidades para resolver el problema. Cada uno de ustedes tiene una gran experiencia y conocimiento que son de mucha ayuda para resolver cualquier tipo de problemática. Lo vamos a separar en tres sectores muy importantes: experiencias personales, experiencias laborales, experiencias escolares. Muy bien, iniciemos con las experiencias personales. Queda claro que ninguno de nosotros somos iguales y no tenemos la misma experiencia personal. Incluso en nuestras casas, con nuestra familia, tenemos experiencias diferentes y vivimos los acontecimientos de manera distinta. Eso nos genera experiencias que podemos utilizar para resolver una gran variedad de problemas. Ahora, las experiencias laborales, de la misma forma, cada uno de nosotros tiene una experiencia laboral diferente, mientras que uno de nosotros nunca hemos tenido un trabajo formal, otro ya tiene en su historial un par de trabajos. También la experiencia laboral que tenemos puede ser de diferentes sectores de la industria o inclusive el comercio y otras áreas productivas. Están los negocios familiares y empresariales. La posición que nos tocó jugar en los distintos trabajos nos dotan de experiencias significativas que podemos utilizar a nuestro favor. Y finalmente, experiencias escolares. No desperdiciemos toda la experiencia que tenemos de las otras asignaturas y de nuestras escuelas pasadas, donde tuvimos que tener aprendizajes que nos ayuden a resolver problemáticas actuales. Seguramente más de alguno ha tenido experiencia con aprendizajes en una segunda lengua o capacitaciones en el área de informática. También los recursos humanos o la producción es importante, todo lo que puedan abonar es fundamental para la investigación. Recuerden que en mi clase van a aprender a trabajar en equipo porque la industria, esa es la manera de trabajar y de ser más efectivos. Debemos de aprovechar los aprendizajes y las experiencias de cada uno de los compañeros para llegar a una solución exitosa. Les voy a dar un ejemplo muy importante. Imaginemos que ustedes en su empresa tienen a un grupo de 7 ingenieros y estos ingenieros conforman a su grupo de respuesta, pero ustedes no los conocen al 100%, no los conocen a totalidad. Y entonces llega un cliente con una queja y molesto porque no se entregaron algún producto y que esta venta constituye una parte importante para la empresa de millones de pesos. Y ustedes mandan a la persona que tiene muy poco trato o que su personalidad no es la adecuada para hacer un trato con clientes, es decir, no es negociador, no da opciones, pero es muy bueno en otras áreas, pero en esta área es malísimo, entiéndanme esa parte. Y ustedes no saben esta situación que no da su personalidad. Entonces reflexionemos. ¿Qué pasaría si ustedes mandan a la persona que no es de trato o que no sabe lidiar con clientes molestos? ¿Qué pasaría? ¿Se perdería la venta? Y de conocer ustedes a su equipo de trabajo, ¿qué hubiera pasado? Si ustedes conocen al conciliador o que tienen alguien en su equipo de trabajo que es muy bueno haciendo negociaciones y mediaciones, ¿qué hubiera pasado con ese cliente? Hay que reflexionar estas partes. Y bueno, de esta manera podemos hacer la lista de qué sabemos para resolver el problema.
Un ejemplo claro de esta lista sería de la siguiente manera. Isaac sabe hacer entrevistas, Luis hojas de cálculo, Danae resolución de conflictos y Jessica redes sociales. Cada uno de ustedes tendrá que poner por lo menos 6 de cada criterio de qué sabemos del problema, ya que estamos tomando en cuenta que tienen 3 áreas de experiencia. Ahora sí, el siguiente punto es ¿qué sabemos sobre el problema? Y dice lista, restricciones, alcance y contexto. Primero, restricciones, limitación que se produce en alguna cosa, especialmente en el consumo de algo. Llevaron a cabo una fuerte restricción del gasto público, sería un ejemplo. Recuerda entonces que para solucionar un problema debemos de entenderlo perfectamente. Para esto necesitamos hacer una lista de todo lo que conocemos del problema de investigación o del problema que nos estamos enfrentando. Todos los detalles son importantes. En todas las investigaciones y en todas las empresas, cuando buscamos solucionar problemas, incluso en nuestras vidas personales, tenemos restricciones, cosas que nos impiden solucionar un problema de alguna manera en específico. Un ejemplo, yo como su maestro tengo un problema que me debo de transportar a mi trabajo. A mí me gustaría comprarme un Lamborghini para ir a trabajar, pero tengo una fuerte restricción, mi salario. Entonces, compro un carro que me ajuste con mi salario y soluciono el problema de transporte. Eso podría ser una restricción. Ustedes en su empresa o en los problemas que solucionemos en mi clase tienen que analizar las restricciones que tienen. Alcance. Distancia que alcanza la acción o influencia de una cosa. El alcance de un arma de fuego, por ejemplo. Importancia, trascendencia o valor de una cosa, generalmente no material. Medir el alcance de unas palabras. Nosotros debemos de medir el alcance de nuestra investigación o de la manera en que tenemos que solucionar el problema. Cuando el problema se presenta en nuestra empresa, tenemos que fijar el alcance a una línea de tiempo. También se puede limitar el alcance a una zona geográfica. Depende de las características de la empresa y del problema, es como tenemos que definir el alcance. En el caso del análisis del problema actual, todos sabemos que nuestro alcance es de 7 semanas, que es lo que dura el primer bloque y que dura mi clase. Para poder solucionar un problema de manera efectiva, tenemos que conocer el alcance y definirlo en la lista. Ahora, ¿qué sabemos sobre el problema? Contexto. Ya hicimos las restricciones, ya definimos el alcance, ahora el contexto. Contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. El contexto histórico y social incide sobre los significados de la obra literaria. Ese sería un ejemplo. Otro sería conjunto de elementos que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. El verbo cantar, por ejemplo, tiene dos significados distintos en estos dos contextos. El tenor cantó o el detenido cantó. Todos sabemos que cambia el contexto, el significado del verbo. Muy bien. Entonces, ¿ustedes consideran que es importante entender el contexto donde se desarrolla un problema para solucionarlo? ¿Consideran que es posible que una problemática similar se puede aplicar a una misma solución en dos contextos totalmente diferentes? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Antes que nada, quiero agregar que yo amo a los perros y que cualquier tipo de violencia que se le haga a los animalitos me resulta totalmente reprobable. Pero quiero poner en contexto precisamente esto, que sepan que los contextos sociales en diferentes partes del mundo son totalmente diferentes al nuestro y que nosotros como ingenieros, licenciados e investigadores necesitamos buscar y conocer esos contextos. Hasta hace muy poco tiempo en Corea del Sur era muy común consumir carne de perro. Entonces imaginemos esto, que una empresa de Corea quiere comerciar productos de carne de perro aquí en México, sin entender el contexto social de los mexicanos. ¿Ustedes creen que sería benéfico para la empresa? ¿Creen que sería exitoso? ¿Que sí vendería? Entonces, cuando pretendan solucionar un problema, deben de conocer perfectamente el contexto donde se pretende solucionar dicho problema. Aquí está un ejemplo de cómo venimos trabajando el problema. De lo que sabemos en este caso sería que es una farmacéutica, que está en Guadalajara, que tiene 5,000 empleados, que tiene pérdidas por 2 millones de pesos anuales. Eso es lo que sabemos sobre el problema. Y bien, ya con esto cumplimos el cuarto punto.
Una vez que tenemos todos los puntos respondidos, es momento de hacer suposiciones. Esto es a modo de lista también. Debemos suponer que si aplicamos alguna situación afectará directamente a la solución de nuestro problema de investigación. Suposición es la realización de conjeturas sobre alguna cosa que se realizan con base en indicios o analogías frente a hechos o causas similares. Suponer nos ayudará a visualizar los aprendizajes que necesitamos para solucionar el problema. Y a modo de ejemplo les dejo estas que tiene mi alumno. Supongo que si capacito al personal entonces se reducirán los accidentes laborales. Supongo que si aplico un control de seguridad e higiene entonces reducirán las incapacidades. Supongo que si capacito en mantenimiento correctivo y preventivo entonces disminuirán los paros por desperfectos en maquinaria. Estos podrían ser algunas suposiciones que pudiéramos aplicar a este problema de investigación y son a modo de ejemplo. Espero que estos ejemplos y esto les sirva de utilidad. Y con esto completamos los 5 puntos para poder analizar perfectamente el problema de investigación. Recuerden que es muy importante tomar notas, buscar otras fuentes y escribir sus dudas para que cuando nos veamos en la virtualidad poder aprovechar el tiempo. Bueno, jóvenes, yo me despido esperando verlos la próxima clase y recuerden que la risa es ejercicio del intelecto.